Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo Macelum y nos corresponde hablar del comercio electrónico. Las siguientes diapositivas están dirigidas a la clase de Derecho Procesal Mercantil. Para empezar a hablar del comercio electrónico, es necesario fijar un concepto, una definición, y para fijar esta, también es necesario hablar de sus fundamentos jurídicos, el cual se encuentra en el artículo 89 del Código de Comercio, del cual extraemos lo siguiente: en los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. También es necesario recalcar su fundamento constitucional, que se encuentra en el artículo 73, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, hablando de su concepción doctrinal, inicialmente tenemos el siguiente concepto: actos jurídicos realizados a través de instrumentos que permiten transmitir información por medio de la electricidad. El anterior concepto está sacado de El Manual de Introducción al Derecho Mercantil, colección Cultura Jurídica, por Dávalos Torres María Susana. También, Dávalos Torres menciona qué debemos entender por medios electrónicos, ya que la mera definición de medios electrónicos podemos apoderarnos de una concepción bastante amplia. Estos medios podrían incluir el telégrafo, el fax, la televisión, entre otros medios. Para ello es necesario plantear lo siguiente: delimitación de medios electrónicos. En sí, nuestra normatividad carece de una definición fija para el comercio electrónico. Lo más que podemos encontrar dentro de ella son un listado de enunciados acompañados de los conceptos que deben ser empleados para comprender la materia. Sin embargo, a pesar de carecer de una definición, uno de los conceptos mencionados en el artículo 89 tiene una clave para armar nuestra definición, y esta se encuentra en la definición de mensajes de datos, ya que es lo que hace mención a los medios electrónicos, dándonos un parámetro de lo que nos concierne. Procederemos a leer el artículo 89 del Código de Comercio en el apartado referente a los mensajes de datos, lo cual plantea lo siguiente: los mensajes de datos son la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Al leer este concepto, podemos entender que, por exclusión, hace referencia al Internet exclusivamente como medio. Desgraciadamente, en la actualidad, no se cuenta con una tesis jurisprudencial que nos aclare este punto en específico, pero conforme avanzamos, es probable que en el futuro obtengamos una. Ahora, desde un punto de vista meramente económico, Dávalos Torres María Susana nos da el siguiente concepto. Desde el punto de vista económico, el comercio electrónico consiste en el intercambio de bienes y servicios realizados a través de instrumentos que permiten transmitir la información por medio de la electricidad. Este, al ser un concepto económico, carece de ciertas cosas que lo podrían llegar a ser jurídico. Por ejemplo, existen intercambios de bienes y servicios que no son necesariamente mercantiles, por lo que nos proporciona el siguiente concepto, ya jurídico, con los elementos analizados anteriormente. Comercio electrónico se refiere solo a aquellos actos calificados por la ley como mercantiles y que son llevados a cabo por medio de instrumentos que permiten transmitir información por medio de la electricidad, es decir, medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Por lo tanto, podemos definir al comercio electrónico como los actos realizados por medios electrónicos. Sus antecedentes. Como ya sabemos, el comercio electrónico es una actividad económica. Este tiene sus orígenes alrededor de los 70s en Estados Unidos, donde fue evolucionando hasta ser lo que actualmente es. La autora oropesa Doris Karina desglosa su evolución con ayuda de la empresa ePages, la cual es líder en la materia que nos concierne. Su evolución consta de 5 etapas, siendo la primera de ella la preweb. Durante esta etapa surge la primera cuenta mercantil electrónica por SWREG
empresa pionera en la venta de software para pago en línea. La segunda es el lanzamiento de la web. Durante este lustro surge el primer navegador web comercial, denominado Mosaic, que más tarde, en 1994, se convertiría en Netscape. En 1995, el gigante de la industria del software, Microsoft, saca al mercado la primera versión del sistema operativo, Microsoft Windows 95. Durante el mismo año, surge en los Estados Unidos dos de los primeros sitios web dedicados a la compra y venta de productos en línea, eBay y Amazon. La era .com. En 1997, Dell registra ventas en línea que superan el $1.000.000. Para 2002, en Estados Unidos, 1 de cada 2 usuarios de Internet ha comprado al menos un artículo en línea. El nacimiento de Google. El marketing online se convierte en la fuerza impulsora del comercio electrónico debido a Google. En Estados Unidos, para 2002, 50% de los usuarios han comprado algo en línea. En el mismo año, eBay adquiere PayPal. En 2003, se lanza MySpace. En 2004, Facebook. El regreso de Apple, que sería nuestra última etapa. En 2007, Apple, empresa líder en el mercado de software y equipo de cómputo, en competencia directa con Microsoft, revoluciona el mercado con el lanzamiento de importantes productos, como el iPhone. Para 2008, Google lanza Android, una aplicación para teléfono. Para 2011, 8 de cada 10 personas cuentan con teléfonos celulares y 2 de cada 10 teléfonos inteligentes. Mensaje de datos. Lo podemos definir como un conjunto de elementos o caracteres producidos por algún medio de soporte electrónico, óptico o cualquier otra tecnología, básicamente distinta al papel, que contiene o hace constar la expresión de la voluntad de su autor con efectos de creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Equivalencia funcional entre papel y documento digital. Lo encontramos regulado en el artículo 89 bis del Código de Comercio, el cual establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenido en un mensaje de datos, el cual ya lo definimos anteriormente. Dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones del Código de Comercio y a los alineamientos normativos correspondientes. Partes que intervienen: el destinatario, emisor, intermediario, parte que confía, prestador de servicios de certificación. El destinatario es la persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos. El emisor es toda persona que, al tenor del mensaje de datos, haya actuado en nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser archivado. Intermediario: toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún servicio con respecto a él. Parte que confía: la persona que, siendo no el destinatario, actúa sobre la base de un certificado o de una firma electrónica. Prestador de servicios de certificación: la persona o institución pública que preste servicios relacionados con firmas electrónicas, expida los certificados o preste servicios relacionados con la conservación del mensaje de datos, el sello digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos. Aspectos de la equivalencia funcional. Esto lo encontramos regulado en la ley modelo, más específicamente en sus preceptos legales sexto, séptimo y octavo. Lo escrito. En relación con los mensajes de datos, se cumplirá cuando este documento electrónico sea legible cumpliendo su finalidad. La firma, es decir, la firma electrónica, su originalidad. Se debe de garantizar que el documento electrónico no ha sido modificado y conserva el contenido de su primera creación definitiva. Identidad del emisor. Lo encontramos regulado en el Código de Comercio, artículo 90. Se presumirá que un mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado por el propio emisor, usando medios de identificación tales como claves o contraseñas del emisor, o por alguna persona facultada para actuar en nombre del emisor respecto a ese mensaje de datos, o por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente. Ahora hablaremos del momento de expedición del mensaje de datos, regulado en el Código de Comercio en el artículo 91 bis, el cual establece que,
Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo el control del emisor o del intermediario. Lugar de expedición y recepción, regulado en el artículo 94 del Código de Comercio, el cual mandata lo siguiente: el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Si el emisor y el destinatario tienen más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente. Si el emisor o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual. Momento de la recepción. Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensaje de datos, esta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema de información. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de información designado, o de no haber sido un sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere un mensaje de datos, si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información del destinatario. En relación al acuse recibido, si no se pacta entre las partes la manera de expresar el acuse recibido, se podrá acusar recibido mediante toda comunicación del destinatario automatizada o no, todo acto del destinatario que baste para indicar al emisario que se ha recibido el mensaje de datos. Ahora bien, cuando el emisor haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibido, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse recibido en el plazo fijado por el emisor. Cuando el acuse recibido se indique que el mensaje de datos recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o establecidos en la ley, se presumirá que ello es así. Ahora hablaremos del valor probatorio de los mensajes de datos. En el artículo 1298, fracción A del Código de Comercio, establece que se reconoce como prueba los mensajes de datos. Para valorar la fuerza probatoria de dichos mensajes, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada. A su vez, realizando un estudio del artículo 1205 del Código de Comercio, establece que son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos. Este artículo sobre realiza una lista de todos los medios de prueba, en el cual se establecen los mensajes de datos, es decir, los menciona. Probatorio de los mensajes de datos. En el artículo 1298, fracción A del Código de Comercio, se establece que se reconoce como prueba los mensajes de datos. Para valorar la fuerza probatoria de dichos mensajes, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada. A su vez, realizando un estudio del artículo 1205 del Código de Comercio, establece que son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos. Este artículo sobre realiza una lista de todos los medios de prueba, en el cual se establecen los mensajes de datos, es decir, los menciona. Prueba, en el cual Digitalización. ¿Cuándo comenzó la digitalización? La década de los 90 marcó el inicio de una nueva etapa en la que las TIC se integraron en casi todos los aspectos de la economía y se creó una sociedad digitalmente habilitada, que es la responsable de generar la mayor parte del crecimiento económico y la prosperidad. Para comenzar a hablar sobre los distintos aspectos de la digitalización, es preciso establecer su definición. La digitalización es el proceso por el que la tecnología digital se implanta en la economía en su conjunto, afectando a la producción, el consumo y a la propia organización, estructura y gestión de las empresas. Formato de digitalización. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante. Digitalización de documentos para la ventanilla de comercio electrónico. Las especificaciones para la digitalización de documentos serán los siguientes. 1. El tamaño máximo del archivo a adjuntar será de 3 MB. 2. Solo archivos de tipo PDF que no contengan formularios, contraseñas, compactados, incrustados o códigos JavaScript. 3. En escala de grises,
a 8 bits de profundidad. 4. En resolución de 300 puntos por pulgada. 5. Sin hojas en blanco. 6. Sin reconocimiento óptico de caracteres aplicado. Anexos que acompañen el formato de digitalización. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de los anexos que en su caso se generen, la firma electrónica avanzada del comerciante y del prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho proceso, salvo prueba en contrario. Prestadores de servicio de certificación. Un prestador de servicios de certificación puede ser aquel fedatario público, persona moral o institución pública acreditada por la Secretaría de Economía que expide certificados electrónicos y presta otros servicios relacionados con la firma electrónica, como la emisión de constancias de conservación de mensajes de datos y la expedición de sellos digitales de tiempo. Información en poder de un prestador de servicios. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de un prestador de servicios de certificación se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece lo siguiente. Capítulo 1, artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá mantener la confidencialidad de la información, salvo mandato judicial. Economía de la digitalización. Es una actividad que transforma el uso de las TICs en un importante flujo de capital que circula en la economía del planeta, posicionándose en una de las principales actividades económicas hoy en día. Tal es el éxito e importancia de esta actividad que puede lograr incluso el surgimiento de prometedoras nuevas potencias económicas. El fuerte impacto de la economía de la información radica en los siguientes aspectos. La aplicación de los teletrabajadores. El papel de la tecnología digital como herramienta virtual al poder realizar operaciones comerciales a mayores distancias geográficas. La red como centro cada vez más frecuente de la actividad económica. La convergencia de las tecnologías en sectores de contenido y telecomunicaciones. La predominancia de la actividad económica global. Beneficios de la normatividad del comercio electrónico y la digitalización de documentos, según la norma oficial mexicana 151 del 2012. Dicha norma establece los procedimientos para conservar y manejar los documentos electrónicos de las empresas y para digitalizar los documentos en papel. La iniciativa tiene como objetivos lograr que la documentación de las empresas, siendo estas convocatorias de asambleas, libros de actas, entre otros, se muestren en formatos electrónicos. Contribuir a que las empresas digitalicen la documentación física que generan en sus actividades y que esta información se reconozca como prueba en los procedimientos judiciales y administrativos, sin necesidad de conservarla en papel. Ventajas de la digitalización. La normatividad y la digitalización de documentos ofrecen mayor certidumbre jurídica frente a las transacciones de compraventa que realicen las empresas y consumidores por medios electrónicos. Reducción de costos para las empresas con la conservación de documentos en archivos electrónicos. Mayor dinamismo del mercado interno que estimule el comercio básico en la tecnología de la información y la comunicación. A continuación vamos a hablar sobre la firma electrónica y la firma electrónica avanzada. La firma es necesaria para hacer constar por escrito la manifestación de la voluntad de aceptar, de contratar o de acusar por recibido por el emisor, para identificar al firmante del documento, la integridad del mensaje y para asegurar la confidencialidad del propio mensaje.
El Código de Comercio, en su artículo 89, nos define la firma electrónica como los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Como lo mencioné anteriormente, existe la firma electrónica y la firma electrónica avanzada. La firma electrónica es el término genérico y neutral que se utiliza para referirse al universo de tecnologías mediante las cuales una persona puede identificar como suyo un mensaje de datos. Si bien todas las firmas electrónicas son archivos digitales, las mismas pueden manifestarse de diversas formas. La firma electrónica avanzada supone la existencia de un soporte de seguridad, en el cual, utilizado algún procesador de datos e información, se genera un proceso denominado digestión del documento. Un algoritmo produce las huellas digitales que permiten validar la integridad del mensaje y ayudar a evitar alguna modificación por un tercero. La diferencia entre firma electrónica y firma electrónica avanzada se dan en función de la protección legal que tienen los documentos amparados con alguna de ellas. La firma electrónica avanzada garantiza tanto la autentificación de las partes como la integridad del documento, así que los firmantes no pueden repudiar dicho mensaje, es decir, no podrán negar su existencia ni su validez. La firma electrónica se considera avanzada o fiable si cumple por lo menos los siguientes requisitos. Los datos de creación de la firma en el contexto en que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Es posible detectar alguna alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de cualquier persona demuestre de cualquier manera la fiabilidad de su firma electrónica o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable. El artículo 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada establece que para que los sujetos obligados puedan utilizar la firma electrónica avanzada en los actos a que se refiere esta ley, deberán constar con un certificado digital vigente emitido u homologado en los términos de la presente ley y una clave privada generada bajo su exclusivo control. ¿Quiénes son los prestadores de servicio de certificación? Los sujetos encargados de validar la firma electrónica avanzada serán los prestadores de servicio de certificación, quienes determinarán y harán del conocimiento de los usuarios si las firmas electrónicas avanzadas o fiables cumplen con los requisitos o requerimientos dispuestos en las fracciones primera y cuarta del artículo 97 del Código de Comercio. Más adelante analizaremos el artículo 100 del Código de Comercio que nos establece quiénes son los prestadores de servicio de certificación. El artículo 99 del Código de Comercio nos establece las obligaciones del firmante, las cuales son: fracción primera, cumplir las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica. Fracción segunda, actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma. Fracción tercera, cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que hayan hecho en relación con el certificado, con su vigencia o que hayan sido consignadas en el mismo son exactas. El firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente las obligaciones previstas en el presente artículo. Fracción cuarta, responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiera actuado con la diligencia debida. En un resumen breve,
Lo que se habló en este video es del comercio electrónico. Se abordó su concepto, sus antecedentes, lo relativo a los mensajes de datos, la digitalización y la firma electrónica. Continuaremos con más temas en la parte 2.